el compañero Oscar Colo de Isasi, de ATE, que lo hicimos llamar porque teníamos un pequeño inconveniente ahí telefónico. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Oscar Omar Figueroa desde Fanrástico te saluda. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por llamar. No, al contrario, gracias a vos. Disculpá los intentos de poder establecer esta comunicación. Bueno, te voy a dejar acá con los compañeros que están en Fanrástico para que arranquemos a ver todo el historial. Después sí te vamos a dar permiso para acá les de estudiante, ¿no? Sí, que lo estoy viendo en la computadora ahora, no llegué a ir a la cancha, y lo estoy viendo en la tablet. Bueno, Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Fernando Cosentino. Estábamos hablando de la instancia con respecto al próximo escenario electoral y las amenazas veladas que ya una de las precandidatas presidenciales, puntualmente Patricia Bullrich, hace con respecto a aquellas manifestaciones que se pudieran suceder en relación a las políticas que tienen decidido implementar, entre ellas que manifiestan claramente la necesidad de un rotundo ajuste. ¿Cómo estamos cómo está el mundo del trabajo, los trabajadores con respecto a este tipo de situaciones? Bueno, en primer lugar, decir que hay algo que habla bien de la candidata, que es brutalmente honesta. El problema es lo que dice. Claro. El problema es lo que dice. A veces hasta buscaban mentir para poder avanzar en el plano del consenso electoral. Hoy dicen con mucha claridad, consciente que nuestro pueblo cuando hay ajuste pelea, y bueno, que a esa pelea se le va a oponer toda la capacidad del Estado para reprimir a un pueblo que quiere vivir. Cuando mencionás toda la capacidad del Estado es una capacidad represiva, ¿no? En relación a manifestaciones que puedan alterar el buen orden al que ellos siempre apelan cuando se refieren a reclamos de los trabajadores, nunca cuando se refieren a fuga de los grandes empresarios. Hola, se ha cortado la comunicación. Lo perdimos. Perdimos al compañero. Vos sabés que te voy a corregir cuando le estabas preguntando, de las amenazas veladas. No son amenazas veladas, son específicas. Claro, y son advertencias en realidad, sí, ¿no? Sí, también sí, fue muy específica. Digamos. Es lo que hablamos siempre con respecto a la diferencia entre el 2015 y el 2023. En el 2015 tenían los pluritos políticos de cuidarse en manifestar lo que pudieran llegar a ser por temor a perder caudal electoral. En el 2023 vienen diciendo exactamente lo que van a hacer y cuentan con un respaldo aparentemente de cierta parte de la sociedad bastante marcado por lo que la sociedad una parte adhiere y otra parte se suma en rechazo a la situación que todavía le toca vivir, que es en no alcanzar a llegar a fin de mes, a darse ciertos placeres, a ese estado de bienestar y a, si querés, lo que es de alguna manera la desilusión, ¿no? Digo, hay una desilusión marcada de la esperada gestión que comenzó en el 2019 y que se presentaba como una gestión que iba a marcar un volver mejores. El volver mejores iba a implicar un reencuentro con la calidad de vida, con el ser felices, con el tener la posibilidad, por supuesto, de tener la heladera más o menos llena, y de estas situaciones como la posibilidad de recrearse tomándose algunos días de vacaciones, la posibilidad de mandar a los chicos a unos colegios sin ningún tipo de problema, de tener salud, educación, bueno, lo que la ciudadanía pide básicamente, no mucho más, ¿no? Y por supuesto que la inflación fuera más o menos controlada. Yo creo que Mirá, tenemos que decir también, voy a ser fino, que fuimos miccionados por un elefante. En mi barrio dirían meados por un elefante. Una deuda impagable que hubo que atender, ni bien se entró en el gobierno. A los 3 meses una pandemia
terrible, mundial, que nos tocó a nosotros también, sin Ministerio de Salud, sin hospitales, sin insumos. Cuando empezamos a respirar y a sacarnos los barbijos, la guerra Rusia-Ucrania, que elevó los precios de los commodities, por lo tanto los precios de nuestra mercadería. Cuando más o menos estábamos ahí tratando de acomodar una sequía, la más terrible desde el año 1929, que nos va a hacer perder 20.000 millones de dólares, con la necesidad que tenemos de los dólares. Es cierto que ha faltado voluntad política o digamos firmeza en decisiones importantes, pero no hay que olvidar todo eso que tuvo que enfrentar el gobierno, ¿no? Lo que pasa es que esto, ¿sabes? Lo que vos estás diciendo requiere un análisis. Claro, y ¿sí? es lo que falta. Y la ciudadanía, como siempre decimos, claro, en realidad es resultadista, ¿no? Claro. Digo, sería más bien bilardista a menotista. Claro. Es resultadista. El resultado actual es sus impedimentos reales. Que esos impedimentos reales, después le podés explicar todas las situaciones que mencionaste, que se conjugan, pero justamente requieren de una conducción que esas situaciones las superen. Volvemos a comunicarnos entonces ahora, retomando la charla con Oscar el Colo de Isasi, que tuvo una interrupción por estas corporaciones de la comunicación. Oscar, ¿nos volvés a escuchar? Casi por estudiantes, sí. Hola. ¿Nos escuchaste? ¿Escuchamos Yo te un poquito? escucho perfectamente. Ah, perfecto. No sé. Ahora te escuchamos mejor. Te decía que en el medio de la interrupción que seguía hablando, no sé dónde quedé, hasta dónde me escucharon, pero bueno, el único dato positivo es que Estudiante hizo el gol al Casillas. Así que vamos ganando 1-0. Imposible que no diga eso. Empezamos la conversación absolutamente con el pie derecho. Sí, claro, por supuesto, no tengas duda. Ahora, empezamos la conversación con el pie derecho y lo que estábamos hablando era de las definiciones de la derecha. ¿Hasta dónde llegué? Y estábamos hablando de las definiciones de la derecha y en este caso la derecha representada por Patricia Bullrich, que generaba... Sí, yo lo que decía que eran los mismos que no tuvieron empacho en ser socios de la dictadura y impulsarla para que hiciera lo que hiciera. Claro. Lo que hizo, digamos, ¿no? Y que el pueblo argentino había tenido un triunfo, que hasta la derecha tiene que ir a las urnas, pero que si tienen margen van a hacer lo que sea necesario para seguir manteniendo su privilegio. Entonces, tenemos un debate político muy claro. Nosotros decimos que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, que más democracia significa no solo participación popular, que es muy importante para construir la fuerza, sino también una más justa distribución de la riqueza. Y ahí es donde colisiona con los intereses de los grupos del privilegio la democracia. Por eso, cuando ven en riesgo la concentración de riqueza permanente en detrimento de la mayoría de los argentinos y argentinas, apelan a iniciativas autoritarias que les permitan mantener su condición de privilegiados. ¿Qué quiere decir esto? Que en un país donde el pueblo argentino, si hay ajuste, pelea, como siempre ha sido, es lógico que las voces de llamado a la represión sean las voces más importantes para defender a quienes viven del fruto del trabajo de millones de compatriotas. Brutal sinceridad, por lo menos ponen en el escenario del debate público lo que tienen que poner. Es horroroso, pero creo que está bien que lo digan. Creo que está bien que digan que van a hacer la reforma laboral, creo que está bien que digan que quieren mano de obra esclava, que quieren destruir el ambiente en el cual vivimos, y bueno, estará en nosotros y nosotras, quienes somos militantes del campo popular, convencer a nuestro pueblo de que hay otro camino posible, porque lo cierto es también, y esto como militante del Frente de Todos, que nuestro gobierno no supo, no pudo, bueno, hay muchos debates, poner en línea lo que fue el respaldo electoral con la resolución de los problemas cotidianos de quien lo votó. Vos fijate que en el 2021, en las elecciones de medio término, el Frente de Todos pierde 5 millones de votos en relación al 2019. Ahora, la sociedad no gira a la derecha, porque de esos 5 millones de votos no van a las expresiones de derecha, no van a Juntos por el Cambio, no van a Milei,
porque Juntos por el Cambio también perdió 1 millón de votos en relación al 2019. Lo que pasó es que Juntos perdió menos que el Frente de Todos y entonces capitalizó la elección de medio término. Ahora, hay que analizar por qué el Frente de Todos tuvo 5 millones de votos menos. Y yo creo que los tuvo porque no le pudo embocar la bocha en relación a resolver los problemas cotidianos de laburo, de salario, el control de precios, todas las cosas que el hombre y la mujer de a pie necesita para afrontar el día a día. ¿Cómo se vuelve a recuperar ese volumen y dar la disputa que tenemos que dar con el autoritarismo que representa a los grupos del privilegio? Y no es acercándose al Fondo Monetario Internacional, yendo a Estados Unidos a pedir por favor que afloje un poquito la soga del cuello, sino tomando nuevamente el mandato fundacional del Frente de Todos, por el cual se constituyó en gobierno. Si es por algo que el Frente de Todos se convirtió en gobierno, fue porque planteó una propuesta distinta a la de Macri, una propuesta que planteaba terminar con la pérdida de derechos y empezar a recuperar derechos. Esto no se ha podido resolver. Después de las elecciones de medio término, los sectores más ligados al establishment agarraron el comando del gobierno nacional, se acercaron al Fondo Monetario, y yo creo que eso hace difícil recuperar el volumen electoral del Frente si se sigue en este camino. Estamos en una situación compleja, donde si no recuperamos el rumbo es muy probable que haya una amenaza de restauración neoliberal que por supuesto nos pondría en una situación absolutamente compleja. Vos pensás que estábamos hablando justamente cuando se interrumpió la comunicación en que en la campaña del 2015 tuvieron algún plurito en la representación de las propuestas diciendo que no iban a ir por los recortes, que no iban a ir por el trabajo, que no iban a ir, que inclusive hablaban de que la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores y demás. Después, por supuesto, hicieron todo lo contrario. Hoy, en forma totalmente abierta, dicen que van por lo que piensan que van, porque sienten que tienen un consenso social, porque para implementar medidas, un gobierno de retracción de derechos, claramente tiene que tener un consenso social. Vos interpretás que esta ciudadanía que se sintió desilusionada por que la falta en la toma de decisión de esta gestión, más allá de las características de la pandemia, la guerra, la sequía, bueno, y ahora la ahora. sequía, sentís que estamos en un caminar cercano en una cuerda floja, digamos, de alguna manera. No, yo lo que digo es que que el triunfo electoral de la derecha va a ser si se da, y hay que trabajar para que no se dé, pero bueno, hay cosas que tiene que hacer el gobierno, no están nosotros, va a ser por una gran deserción de votos en el Frente de Todos. No creo que esos votos vayan a la derecha, insisto, no creo que esos votos vayan caminando hacia ese lugar porque no lo hicieron en el 2021. Sí creo que puede volver a ser capitalizada por las experiencias de derecha a partir de la fragilidad de un gobierno que la sociedad lo votó primero como dique de contención del consenso neoliberal, o sea, para que el consenso neoliberal no avanzara. Y en segundo lugar, para que cambiara la política y fuera en función de una política que mejorara las condiciones de vida. Ya no es dique de contención del consenso neoliberal y no en fila para la política de reparación de derechos. Entonces no hay ninguna razón al día de hoy para el hombre y la mujer de a pie que lo vea como opción al Frente de Todo. Eso no quiere decir que vea como opción a Juntos por el Cambio, pero sí quiere decir que en el marco de un gran ausentismo electoral puede llegar a suceder que capitalice Juntos por el Cambio, y ellos con un solo votito de más que puedan ganar van a hacer todo lo que sea necesario para avanzar en consolidar el privilegio. Y mira qué paradójico, porque la ausencia de una alternativa política clara para salir de esta crisis con una propuesta basada en la soberanía, en el trabajo digno y en la producción sustentable, protagonizada con los trabajadores y los sectores productivos que le interesa al país para adentro, y sostenida con movilización popular, la ausencia de una propuesta en ese sentido hace que nuestro pueblo,
pelee, luche, porque los conflictos se van a multiplicar y los conflictos son por izquierda, no son por derecha. El que quiere más salario, el que quiere trabajo, el que quiere comer, es una demanda de izquierda. Sin embargo, esos conflictos van a crecer y al no haber una salida política, probablemente en el plano electoral no se condiga la situación de demanda social con la representación política. Es un tema muy complejo. La única que podría contener de alguna manera la mayor cantidad de volumen electoral, sin ningún lugar a dudas, es Cristina Fernández de Kirchner, pero bueno, está en la decisión de ella la posibilidad de presentarse como candidata a presidente y obviamente sortear los intentos de proscripción que hay judicialmente. Pero bueno, nosotros estamos en presencia de un creciente conflicto social que demanda por izquierda y una falta de alternativa política, o que demanda por el campo nacional y popular, y una falta de alternativa política que pueda reflejar en los votos la demanda social. Y es muy débil decir, bueno, pero tenemos que frenar a la derecha solamente, si bien es correcto y vamos a trabajar para eso, pero para el hombre y la mujer de a pie puede llegar a ser muy débil cuando entra al supermercado con un precio y sale al supermercado del supermercado con otro precio. ¿Me explico? Sí, claro. Es muy complejo, es muy complejo. Claro, el tema es cómo hacerle entender a la sociedad que después ni siquiera va a poder ir al supermercado. Yo creo que el problema es cómo hacerle entender a la dirigencia que gobierna la Argentina en el orden nacional, sobre todo porque yo quiero hacer una diferencia entre lo que es la gestión provincial de la provincia de Buenos Aires y lo que es el orden nacional, hacerle entender que hay que volver a las mejores tradiciones del peronismo, claro. que no se puede gobernar y enfrentar a los poderosos planteándole las razones que uno tiene para sacarle los recursos. Además hay que tener fuerza organizada, y la fuerza organizada no está en votar cada 2 años. Votar cada 2 años significa que la sociedad, si ganás, te da un consenso. ¿Qué te dice la sociedad? Bueno, ahora vos tenés que transformar ese consenso en poder organizado para ir a enfrentar a tipos y mujeres que no te van a alargar la riqueza porque ganaste una elección. Si Alberto Fernández se reúne hoy con las 8 petroleras que operan en la Argentina, reúne a sus gerentes y gerentas y le dice, miren muchachos y chicas, necesito que de las regalías aumentarle el porcentaje porque nuestra gente tiene hambre. Y entonces necesito más recursos para darle de comer. Yo creo que los gerentes ni siquiera le contestan entre ellos, empiezan a apostar entre ellos. En cuánto tiempo de desabastecimiento lo hacen claudicar en esa idea. Solo uno puede enfrentar a los poderosos de esa estirpe si los puede amenazar con que si no hacen lo que el gobierno quiere, le paran los pozos petroleros, le paran los surtidores y además los apretás con la plaza llena, con las plazas llenas. Claro. Yo creo que ahí hay una dificultad, creo que hay una versión del progresismo que si te puede ayudar, te ayuda, no es que no te quiera ayudar, pero que tiene dificultades para enfrentar al poder, y al poder se lo enfrenta con la clase trabajadora organizada, con un proceso de movilización popular creciente y con coordinación latinoamericana. Y no es un invento chino, no es que es una cuestión de fe, cuestión de esperanza. Si lo discutiesen ahí es una cuestión de fe porque nunca pasó, pero acá te tenés que remitir a las mejores páginas de la historia de la Argentina. Vos vas al primer y segundo gobierno del general Perón, momento en la década que decimos que era de felicidad, y hay 2 datos políticos que hoy están ausentes en la Argentina. El primer dato político, que es la única experiencia de cogobierno que tuvo la clase trabajadora organizada. No había una empresa del Estado que no tuviera un gerente obrero, no había una embajada que no tuviera un agregado obrero. El gobernador de Salta era un enfermero empírico, orgullosamente afiliado a ATE, que es mi organización de base, que junto a Ramón Carrillo, un emblemático sanitarista de la época, erradicaban juntos enfermedades que mataban a los norteños por décadas. O sea, hay que devolverle a la Argentina el protagonismo de la clase trabajadora, porque además en esa época, donde había un líder carismático, un momento especial del mundo como lo hay ahora, la guerra se puede ver como una debilidad o como una oportunidad, según cómo se mire. En ese momento, el protagonismo de la clase trabajadora fue clave para transformar las cosas. Es más, la burocracia sindical que tanto se critica legítimamente, es un fenómeno surgido del poder que tenía la clase trabajadora, un fenómeno no querido que surgió del poder. No hay burocracia sindical sin poder de la clase trabajadora. Entonces me parece que hay que revisar las mejores páginas de la historia. Y además, en el primero y segundo gobierno del general Perón fue el proceso de mayor cantidad de movilizaciones que hubo en la historia argentina, que se reconocen desde antes
hasta después del gobierno del general Perón. Protagonismo de la clase trabajadora y movilización popular son dos datos necesarios para, yo ni siquiera te estoy diciendo para expropiarle a las grandes empresas, sino para negociar en mejores condiciones las cosas que tenemos que discutir. Eso está ausente. Entonces, no solo hay que recuperar el volumen electoral para evitar la restauración neoliberal, sino hay que construir hacia el interior del movimiento popular, del movimiento peronista y del Frente de Todos, una corriente que recupere las mejores tradiciones, que por otra parte le dio resultado. Era el momento en el cual los organismos de niñez se iban de la Argentina porque no había desnutrición, no había analfabetismo. Vos y yo hubiéramos sido obreros industriales y nuestros hijos hubieran estado mejor que nosotros porque teníamos la certeza que iban a ser profesionales porque iban a la universidad obrera. Entonces, el periodo de mayor y más justa distribución de la riqueza. Entonces, esos resultados están asociados a un proceso político que tenía un líder carismático, un momento especial en el mundo y protagonismo de la fuerza más transformadora que hay en la Tierra, que es la clase trabajadora y movilizada. Me parece que ahí hay que revisar algunas cuestiones y no hay que hacer tanta socialdemocracia. Tengo respeto para otros lugares del mundo, pero me parece que hay que asociar un poquito más a las tradiciones del movimiento nacional y popular que viene de la guerra de independencia, ¿no? Claro. Oscar, vos sabés que entre tantos y escuchas y video escuchas que tenemos, me acaba de llegar un mensaje de Micaela de Muro, es de la agrupación verde, ANUSATE, ATE, y nos dice, el Colo siempre dice tres cosas, que son como un faro para mí. Una, el poder se desconstruye desde los sectores de trabajo. Dos, hay que ser delegada de los compañeros y compañeras y no de los patrones. Y tres, hay que hacer las cosas pensando en lo que queremos dejar cuando nos vayamos. Esto llega desde la agrupación verde Anusate, Micaela de Muro desde Avellaneda y otros compañeros que también están atentos a este reportaje que te estamos haciendo. Sí, es cierto que digo eso. Todas se ganó Estudiantes con gol de penal. También les informo, digamos, ¿no? A vos te quedó de cuando nos conocimos. Yo soy hincha independiente y no digo nada. Tenemos un cronista deportivo, lo vamos a contratar en el programa. Escuchá la devolución, que le dije que soy independiente. Escuchá la devolución. Sí, te iba, no te lo voy a decir. No te lo voy a decir en público. Si vos sos futbolero, sabés cuáles son los cánticos. Listo. Seguimos. Había un dirigente sindical emblemático, así lo formulo cada vez que yo estoy haciendo plenaria con la militancia, planteando el gremio que necesitamos para el tiempo que viene. Y tomo esta frase, es cierto lo que dice la compañera Micaela, que digo, pero la formulo de esta manera. Jorge Acedo, que era un emblemático secretario gremial de nuestra ATE, ya falleció, un hombre que trabajaba en la fábrica militar Beltrán, en Rosario, hincha de Central rabioso hablando de fútbol, y que fue parte de la recuperación de ATE que estaba en manos de la dictadura militar, de un colaborador de la dictadura. Y era de esos tipos, ¿me escuchás? Sí. Era de esos tipos que cuando vos pones la cola, girás sobre tu eje y no soluciona un problema, tenías que ir a preguntarle qué le parecía. ¿Viste? Esa gente que te destrababa de manera simple cosas que a vos te abrumaban. Bueno, entonces él decía, en la Argentina se puede elegir presidente, se puede elegir presidente de un club de fútbol, diputado, senador, se puede elegir de todo. Ahora, donde elegís un delegado en la fábrica te lo echan a la mierda. ¿Qué decía él? Que el poder nuestro estaba en el sector de trabajo. Que tener un edificio de 10 pisos significa que teníamos poder económico, porque para hacer el edificio... que ahí no estaba el poder transformador de la clase trabajadora, sino muy por el contrario, estaba en cada sector de trabajo y en su capacidad de organización. Yo no estoy... Se corta. ¿Escuchás? Ahora sí. ¿Sí? No, decía que yo no estoy en contra de los lindos edificios, lo que sí creo que es bueno mostrar respeto al afiliado que viene, ¿no? Pero agasajarlo, inclusive cuando entra un edificio lindo, cálido, pero lo cierto es que nuestro poder está en el sector de trabajo. Yo no creo mucho cuando vienen y me dicen, crecimos en 20.000 afiliados, lo primero que pregunto es, ¿cuántos delegados tenés?
Porque si creciste en 20.000 afiliados y tenés 3 delegados, vos no estás construyendo poder de la clase trabajadora organizada, estás construyendo un supermercado. Antes tenías un kiosco y ahora vas a construir un supermercado. Es otra cosa. Hay un crecimiento de la estructura sindical, pero no de la representación de los trabajadores. Es que nosotros necesitamos poder desarrollarlo. Hay una gran disociación entre el hombre y la mujer de a pie con la representación en general, y también en la sindical. El otro día un periodista me decía, bueno, pero vos representás, vos conducís 80.000 afiliados en ATE. Y yo le dije, a mí me eligieron la mayoría de los 80.000 afiliados alguna vez en una elección, y de vez en cuando me escuchan y me siguen, y la mayoría de las veces no. Pero esto no tiene que ver con que si yo soy malo, bueno, o si no hago nada. Tiene que ver con que el hombre y la mujer de a pie está en crisis con la representación institucional de todas las instituciones. Poder organizar el poder en el sector de trabajo es intentar desde la organización sindical recuperar esa identidad en lo cotidiano de la representación de la demanda del laburante y la capacidad de resolverlo. Por eso es clave la posibilidad de que haya delegado en los sectores, pero no cualquier delegado. Porque el neoliberalismo se nos metió también por la ventanita de nuestra casa, y no porque seamos jodidos, sino porque la cultura es muy penetrante. Hay también un modelo, que yo le llamo modelo Superman, donde pareciera que tiene que haber alguien que con una capa que vuela vaya a resolver los problemas en 2 horas, que es lo que duran las películas, ¿no? Yo creo que estamos en un tiempo en el cual nuestro verdadero triunfo no es generar dependencia en los delegados y delegadas, sino es que nosotros tengamos que ir la menor cantidad de veces a los sectores de trabajo, pero no porque los abandonamos a su suerte, sino porque los delegados y delegadas van adquiriendo la capacidad de resolver los problemas, van construyendo prestigio, van construyendo referencia en los compañeros y compañeras, y entonces se consolidan de delegados a dirigentes. El mejor maestro es el que se hace progresivamente innecesario, no es aquel que genera dependencia permanente, el que le da herramientas a los compañeros y compañeras para que cada vez se sientan más libres para desarrollar la tarea. Claro, eso te obliga a vos como dirigente a ser cada vez mejor, porque cuando vas a discutir con un delegado o una delegada, vas a discutir con un representante de la gente en serio, no con un representante tuyo en el sector de trabajo. Entonces, ahora, si queremos construir un poder transformador, tenemos que bancarnos el lío que significa discutir con dirigentes de los sectores de trabajo, donde por ahí no acordamos el 100%, acordamos el 50%, pero cuando estamos acordando el 50% sabemos que estamos acordando con alguien que tiene identidad con el sector de trabajo, y eso es clave en este tiempo. Excelente, Oscar, te agradecemos, no sé si se cortó, si nos llegaste a escuchar justo